Te lo advertiré una sola vez, prepárate. Muchos de los datos geográficos que el mundo cree que son ciertos son completamente falsos y mucho más engañosos de lo que jamás imaginaste. Y cuando llegues al final de estos, entenderás exactamente por qué millones de personas siguen creyéndolos. Empecemos por el número 35. La isla que no existe en el mapa oficial de Japón. Durante décadas, muchos japoneses crecieron creyendo que su país tenía oficialmente 6.852 islas. Esa cifra aparecía en libros de texto, documentos gubernamentales y hasta en publicaciones turísticas. Pero en 2023, la Autoridad de Información Geoespacial de Japón revisó meticulosamente el recuento con tecnología digital moderna y descubrió algo sorprendente. Japón en realidad tiene 14.125 islas, es decir, más del doble de lo que se pensaba. El error no era político ni ideológico, sino técnico. El conteo anterior se basaba en mapas de 1987 con criterios distintos sobre qué tamaño mínimo debía tener una isla para ser considerada como tal. Este cambio no alteró el territorio real, pero sí desmontó la creencia popular de que Japón siempre tuvo un número fijo y exacto de islas. Además, la revisión incluyó islotes minúsculos en lugares remotos como el archipiélago de Ogasawara, a más de 1.000 kilómetros de Tokio. El país no ganó territorio nuevo, pero ganó miles de islas oficialmente reconocidas. La geografía, incluso en naciones ultra tecnológicas, sigue dependiendo de cómo definimos y medimos el mundo. 34. El punto más al norte de Estados Unidos no está en Alaska continental. Muchos creen que el punto más septentrional de Estados Unidos se encuentra en el extremo norte de Alaska continental, cerca de Utqiagvik. Sin embargo, el verdadero punto más al norte del país está en Punta Barrow solo si hablamos del territorio continental. Si contamos todos los territorios estadounidenses, el punto más al norte está en realidad en Point Barrow para el continente, pero el extremo absoluto depende de pequeñas islas árticas asociadas al estado. Y aquí viene el matiz que rompe la idea popular, si consideramos todos los territorios de Estados Unidos. Incluyendo dependencias en el Pacífico, la latitud más extrema no pertenece únicamente al continente. La geografía política estadounidense está fragmentada en islas y atolones dispersos por el mundo, lo que hace que sus extremos reales no coincidan con los que solemos aprender en la escuela. El mapa simplificado nos enseñó una verdad a medias. 33. África no es el continente más grande del hemisferio sur. Es común escuchar que África es el gran continente del hemisferio sur. Sin embargo, gran parte de África está en el hemisferio norte. De hecho, la línea del Ecuador atraviesa países como Gabón y Kenia, dejando más de la mitad del territorio africano por encima del Ecuador. La mayor porción continental completamente en el hemisferio sur no es África, sino la masa continental de Australia. El error viene de asociar mentalmente África con selvas ecuatoriales y sabanas tropicales del sur, pero ciudades gigantes como el Cairo están profundamente en el hemisferio norte. Esta confusión se vuelve aún más interesante cuando analizamos países específicos. Por ejemplo, casi todo el territorio de Angola sí está en el hemisferio sur, mientras que otros grandes países africanos están divididos por la línea imaginaria. África no es el continente del sur, como nos hicieron creer. 32. El desierto más grande del mundo no es el Sahara. Probablemente creciste escuchando que el desierto del Sahara es el desierto más grande del planeta. Y sí, es el desierto cálido más grande. Pero el desierto más extenso del mundo es en realidad la Antártida. Técnicamente un desierto se define por la cantidad de precipitación anual, no por la temperatura. Y la Antártida recibe menos lluvia que el Sahara. Dentro de este continente helado hay zonas como los valles secos de McMurdo donde no ha llovido en millones de años. Es un paisaje tan árido que incluso se utiliza como análogo para estudiar Marte. La imagen mental de desierto igual a arena y calor es poderosa, pero científicamente incorrecta. El mayor desierto del planeta es blanco, no dorado. 31. La capital más alta del mundo no es La Paz. Durante mucho tiempo se repitió que la capital más alta del mundo era La Paz. Y aunque es la capital administrativa de Bolivia, no es la capital constitucional. Esa es Sucre, que se encuentra a menor altitud. Además, el título de capital más alta depende de qué tipo de capital consideremos. La Paz está a unos 3.650 metros sobre el nivel del mar. Pero si hablamos estrictamente de capitales constitucionales reconocidas internacionalmente, el ranking cambia. Esta confusión mezcla geografía, política y tradición histórica.
Así que la afirmación categórica de que La Paz es la capital más alta del mundo es en realidad una simplificación engañosa. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dejar un like para seguir descubriendo la extraña e increíble geografía de todo nuestro planeta. 30. El punto más profundo del océano no está donde muchos creen. Cuando se habla del lugar más profundo del océano, la mayoría menciona la fosa de las Marianas en general. Pero el punto exacto es el abismo Challenger, dentro de la fosa de las Marianas, que alcanzan aproximadamente 10.984 metros de profundidad. No toda la fosa tiene esa profundidad extrema. Es un punto específico y medido con tecnología avanzada. Este matiz importa porque durante años las cifras variaban ampliamente según el método de medición. Solo expediciones modernas, incluyendo sumergibles tripulados, confirmaron con precisión la cifra. La idea de que toda la fosa tiene la misma profundidad es falsa. El récord pertenece a un lugar diminuto dentro de un sistema oceánico gigantesco. 29. El país más pequeño del mundo no es solo una ciudad. Muchos creen que la Ciudad del Vaticano es simplemente un barrio dentro de Roma con autonomía religiosa, pero en realidad es un estado soberano reconocido internacionalmente, con su propio sistema postal, emisora de radio, dominio de internet y hasta fuerzas de seguridad. No es parte de Italia en términos políticos. La confusión nace porque está completamente rodeada por la Roma, pero jurídicamente es un país independiente desde 1929. Tiene acuerdos diplomáticos con más de 180 naciones. Así que no es una ciudad especial dentro de otra ciudad. Es el estado más pequeño del planeta con plena soberanía. 28. El Monte Everest no es la montaña más alta desde su base. El Monte Everest es la montaña más alta sobre el nivel del mar, con 8.848 metros. Pero si medimos desde la base hasta la cima, el récord lo tiene el Mauna Kea en Hawái. La mayor parte de Mauna Kea está bajo el agua y desde el fondo oceánico hasta su cumbre supera los 10.200 metros. La percepción popular se basa en la altura respecto al nivel del mar, pero eso es solo una convención. Si el océano no cubriera la base de Mauna Kea, su tamaño total superaría al Everest con claridad. Así que el techo del mundo depende del criterio que uses para medir. 27. Groenlandia no es tan grande como parece. En muchos mapas escolares, Groenlandia parece casi tan grande como África. Pero esa ilusión es producto de la proyección de Mercator, que distorsiona el tamaño de las regiones cercanas a los polos. En realidad, África es aproximadamente 14 veces más grande que Groenlandia. La distorsión se hace evidente cuando se utilizan proyecciones alternativas como la de Gall-Peters. El mito visual ha sido tan persistente que muchas personas aún creen que Groenlandia compite en tamaño con continentes enteros. La geografía que vemos no siempre coincide con la geografía real, depende del mapa que usemos. 26. El río más largo del mundo no siempre fue el Nilo. Durante décadas, el río Nilo fue considerado el más largo del planeta. Sin embargo, mediciones recientes que analizan afluentes específicos en la región amazónica han puesto en debate si el río Amazonas podría ser más largo dependiendo del punto exacto de origen que se considere. El detalle crucial está en determinar cuál es el nacimiento más remoto y continuo del sistema fluvial. Expediciones en Perú han redefinido posibles fuentes del Amazonas, cambiando las cifras oficiales por decenas de kilómetros. Así que la afirmación absoluta de que el Nilo es el más largo del mundo ya no es incuestionable. Depende del criterio geográfico empleado. 25. El punto más occidental de Europa no está en Portugal continental. Muchos libros y documentales repiten que el punto más occidental de Europa está en el Cabo da Roca, en Portugal. Y si hablamos únicamente del territorio continental europeo, es correcto. Pero si consideramos todos los territorios pertenecientes a países europeos, el punto más occidental se encuentra en la isla de Flores, en el archipiélago de las Azores, que también forma parte de Portugal. Flores se ubica mucho más al oeste, en medio del Atlántico, y geográficamente incluso se asienta sobre la placa tectónica norteamericana, no la euroasiática. Es decir, el punto más occidental de Europa está técnicamente en la misma placa que América, así que la imagen romántica de turistas mirando el atardecer en Cabo da Roca como el fin de Europa es más simbólica que geográficamente exacta.
24. El lago más grande del mundo no es un lago normal. Cuando escuchamos lago más grande del mundo, muchos imaginan el lago Superior. Sin embargo, el lago más grande por superficie es el Mar Caspio. Aunque lleva la palabra mar, en realidad es un lago cerrado sin salida natural al océano. La confusión viene del nombre y de su enorme tamaño. Tiene más superficie que países enteros y comparte costas con 5 estados, pero no está conectado al océano mundial, lo que lo clasifica como lago endorreico. Es un ejemplo perfecto de cómo los nombres históricos pueden distorsionar nuestra percepción geográfica moderna. 23. El país con más zonas horarias no es Estados Unidos. Muchos creen que Estados Unidos es el país con más usos horarios, y si contamos solo el territorio continental y algunos estados parece lógico, pero el país con más zonas horarias es Francia. Esto se debe a sus territorios de ultramar dispersos por el planeta, desde el Caribe hasta el Pacífico. Lugares como la Polinesia Francesa o la Guayana Francesa suman usos adicionales. En total, Francia abarca 12 zonas horarias diferentes. La metrópoli europea solo usa una, pero el país como entidad política cubre medio planeta. 22. El punto más bajo de la Tierra no está en el océano. Es común pensar que el lugar más bajo del planeta está en las profundidades marinas, pero si hablamos de superficie terrestre expuesta al aire, el récord lo tiene la costa del Mar Muerto, situada a más de 430 metros bajo el nivel del mar. Esta depresión se encuentra entre Israel y Jordania, y su nivel sigue descendiendo lentamente debido a la evaporación y la extracción de agua del río Jordán. Es el punto más bajo accesible sin sumergirse bajo el océano. Un contraste impresionante con la idea de que lo más profundo siempre implica agua sobre tu cabeza. 21. El desierto más seco del mundo no es el Sahara. Aunque el Sahara domina el imaginario colectivo, el lugar no polar más seco del planeta es el desierto de Atacama, en el norte de Chile. En algunas zonas específicas, como alrededor de la ciudad de Arica, pueden pasar años sin registrarse precipitaciones medibles. La combinación de la corriente fría de Humboldt y la barrera natural de los Andes crea una trampa atmosférica que impide la formación de lluvias. Hay áreas donde no se ha documentado lluvia significativa durante décadas. Así que no, el desierto más extremo del mundo no está en África, sino en Sudamérica. 20. La isla más grande del mundo no es Australia. Mucha gente responde Australia cuando se pregunta cuál es la isla más grande del mundo, pero Australia es considerada un continente. La isla más grande es Groenlandia. La clave está en la definición geológica y tectónica. Australia se asienta sobre su propia placa continental y se clasifica como masa continental independiente. Groenlandia, en cambio, es una enorme isla situada sobre la placa norteamericana. Así que la respuesta correcta depende de entender qué es una isla y qué es un continente, no solo del tamaño. 19. La ciudad más poblada del mundo no siempre es la que crees. Muchos creen que la ciudad más poblada del planeta es Nueva York o incluso Shanghái. Pero según el área metropolitana, el récord suele pertenecer a Tokio. El detalle crucial es la definición. ¿Hablamos de municipio, área urbana continua o área metropolitana? Tokio, considerando su extensa región metropolitana, supera los 37 millones de habitantes. Cambia el criterio y cambia el ganador. La respuesta correcta nunca es tan simple como un solo nombre. 18. El volcán más activo de Europa no está en el continente. Cuando se habla del volcán más activo de Europa, muchos mencionan el monte Vesubio por su historia. Sin embargo, el volcán más activo es el monte Etna, ubicado en Sicilia. Etna entra en erupción con frecuencia y tiene una actividad constante documentada desde la antigüedad. Aunque Sicilia está políticamente en Europa, geográficamente es una isla al sur del continente. De nuevo, nuestra imagen mental suele asociar los récords a los lugares más famosos, no necesariamente a los más activos. 17. El país más joven del mundo no siempre fue el último en independizarse que imaginas. Muchos suponen que el país más joven del planeta es Kosovo, pero el estado más recientemente reconocido como independiente por la comunidad internacional es Sudán del Sur, que obtuvo su independencia en 2011 tras separarse de Sudán. La confusión surge porque el reconocimiento internacional no siempre coincide con la declaración de independencia. En el caso de Sudán del Sur, el proceso incluyó un referéndum formal y una aceptación casi unánime en la ONU. Así que no, el mapa político mundial cambió más recientemente en África que en Europa. 16. El lugar habitado más frío del planeta no está en el Polo Sur. Es común pensar que el sitio habitado más frío del mundo está en la Antártida, pero el récord de temperaturas extremas en asentamientos permanentes pertenece a Oymyakon, en Siberia.
En este pequeño poblado de Rusia se han registrado temperaturas por debajo de los menos 60 grados Celsius. A diferencia de las bases científicas antárticas, Oymyakon tiene población civil permanente, escuelas y vida cotidiana. Es un recordatorio de que los extremos climáticos no siempre están donde imaginamos, sino en rincones remotos donde la gente vive a pesar de todo. 15. El lugar más aislado del planeta no es la Antártida. Cuando pensamos en el sitio más remoto de la Tierra, casi todos imaginan la Antártida, un continente helado y aparentemente infinito. Pero el punto más aislado del océano está en el llamado Punto Nemo, oficialmente conocido como el Polo de Inaccesibilidad del Pacífico. El lugar habitado más cercano a ese punto no es una base polar, sino la isla de Ducie, parte del remoto archipiélago de Pitcairn. El Punto Nemo se encuentra a más de 2.600 kilómetros de cualquier masa terrestre. De hecho, en ciertos momentos, los humanos más cercanos a ese punto no están en tierra firme, sino a bordo de la Estación Espacial Internacional orbitando sobre él. Así que no, el sitio más aislado del planeta no es el Polo Sur ni una tundra siberiana, sino un punto invisible en el Pacífico donde el océano domina en todas direcciones durante miles de kilómetros. 14. El país que está en más de un continente no es solo Turquía. Muchas personas creen que el ejemplo clásico de país bicontinental es Turquía, con Estambul dividida entre Europa y Asia. Sin embargo, hay otro caso aún más sorprendente, Indonesia. Aunque la asociamos exclusivamente con el sudeste asiático, Indonesia tiene territorio en Oceanía. La mitad occidental de la isla de Nueva Guinea, conocida como Papúa, forma parte del país y geográficamente pertenece al continente oceánico. Es decir, Indonesia no solo se extiende por miles de islas, sino que cruza una frontera continental real. El mapa político que aprendimos simplifica estas realidades complejas. 13. La ciudad con más puentes del mundo no es Venecia. Es fácil asumir que Venecia tiene el récord mundial de puentes. Su imagen está inseparablemente ligada a canales y pasarelas históricas. Sin embargo, la ciudad con más puentes es Hamburgo, en Alemania. Hamburgo cuenta con más de 2.500 puentes, superando ampliamente a Venecia, que tiene alrededor de 400. La razón es su compleja red de canales, ríos y áreas portuarias conectadas al río Elba. La percepción turística ha eclipsado la realidad estadística. Venecia es icónica, pero Hamburgo es la verdadera capital mundial de los puentes. 12. El lago navegable más alto del mundo no es el único en su categoría. El lago Titicaca es famoso por ser el lago navegable más alto del mundo, situado a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar entre Perú y Bolivia. Pero aquí está el detalle que suele omitirse. No es el lago más alto donde puede navegar una embarcación, sino el más alto que permite navegación comercial regular de gran escala. Existen lagos más altos donde pequeñas embarcaciones pueden flotar temporalmente, pero el Titicaca mantiene rutas permanentes y poblaciones que dependen del transporte lacustre. En lugares específicos como la Isla del Sol, la vida cotidiana gira en torno al lago, así que la afirmación simplificada oculta una distinción técnica clave. No es el lago más alto con barcos, sino el más alto con navegación comercial sostenida. 11. El país con más volcanes activos no es Japón ni Islandia. Cuando pensamos en volcanes activos, solemos imaginar Japón o Islandia. Sin embargo, el país con más volcanes activos es Indonesia. Indonesia se sitúa sobre el cinturón de fuego del Pacífico y alberga más de 120 volcanes activos. En islas como Java o Sumatra, la actividad volcánica forma parte del paisaje cotidiano. Esta concentración extrema convierte al archipiélago en el país con mayor número de volcanes activos del planeta. La narrativa popular suele enfocarse en los casos más mediáticos, pero el verdadero récord está en el sudeste asiático. Recuerda suscribirte y dejar tu like para seguir aprendiendo datos increíbles sobre cada rincón de nuestro extraordinario mundo. 10. El punto más oriental de Estados Unidos no está en la costa este. Si te preguntan cuál es el punto más oriental de Estados Unidos, lo más probable es que imagines algún faro en la costa de Maine mirando hacia el Atlántico. Y sí, si hablamos estrictamente en términos de longitud convencional hacia el este dentro del mapa continental, el West Quoddy Head suele llevarse ese título simbólico. Pero si observamos el planeta como realmente es, una esfera dividida por líneas arbitrarias de longitud, el punto más oriental de todo Estados Unidos está en realidad en Alaska, concretamente en una de las islas Aleutianas, cerca de Isla Semisopochnoy. Esto se debe a que la cadena de las Aleutianas cruza el meridiano 180 grados, la línea internacional de cambio de fecha. Al hacerlo, algunas de sus islas quedan técnicamente en el hemisferio oriental,
Es decir, el estado más occidental del país también contiene su punto más oriental. Un solo territorio rompe por completo la idea lineal que tenemos del mapa plano que colgaba en el aula. 9. El lugar más lluvioso del mundo no está en la Amazonía. Cuando pensamos en lluvias extremas, solemos imaginar la selva amazónica. Sin embargo, el récord histórico de precipitaciones promedio anuales pertenece a Mausinram, una pequeña aldea en el estado de Meghalaya, en el noreste de India. Allí se registran más de 11.000 milímetros de lluvia al año en promedio. El fenómeno se explica por una combinación geográfica muy específica. Los vientos monzónicos cargados de humedad provenientes de la bahía de Bengala chocan directamente contra las colinas Khasi, forzando el aire a ascender bruscamente y descargar lluvias torrenciales casi constantes durante la temporada húmeda. No es una selva tropical gigantesca, sino una aldea concreta en una meseta elevada la que ostenta el récord. La exageración popular simplifica el fenómeno. La realidad es mucho más localizada y extrema. 8. El país con más lagos del mundo no es Finlandia, aunque casi. Finlandia es conocida como la Tierra de los 1000 lagos y muchas veces se afirma que es el país con más lagos del planeta. Sin embargo, el país que realmente lidera el ranking es Canadá. Canadá alberga más lagos que el resto del mundo combinado, incluyendo gigantes como el Lago Superior y el Gran Lago del Oso. Se estima que tiene más de 2 millones de lagos, muchos formados por la acción de antiguos glaciares que esculpieron el terreno durante la última edad de hielo. Finlandia tiene muchísimos, sí, pero la escala canadiense es simplemente descomunal. La etiqueta turística eclipsó la magnitud geológica real. 7. El punto más caliente jamás registrado no fue en el Sahara. Durante años se creyó que el récord de temperatura más alta de la historia había ocurrido en el desierto del Sahara. Sin embargo, el registro oficialmente validado por la Organización Meteorológica Mundial pertenece al Valle de la Muerte, específicamente en Furnace Creek, dentro de Estados Unidos. Allí se alcanzaron 56,7 grados Celsius en 1913. Aunque existen mediciones modernas que rozan cifras similares, ese récord sigue siendo el oficialmente aceptado. El mito del Sahara como el lugar más caliente del planeta es poderoso, pero el punto exacto validado está en California, en una cuenca desértica situada bajo el nivel del mar que amplifica el calor de forma extrema. 6. El país con más pirámides del mundo no es Egipto. Si hablamos de pirámides, automáticamente pensamos en Egipto y en las icónicas estructuras de Giza. Sin embargo, el país con mayor número de pirámides es Sudán. En regiones como Meroe existen más de 200 pirámides nubias construidas por el antiguo reino de Kush. Son más pequeñas y empinadas que las egipcias, lo que las hace menos famosas, pero numéricamente superan a las del vecino del norte. La narrativa histórica centrada en Egipto dejó en la sombra un paisaje arqueológico impresionante que cambia por completo la estadística popular. 5. La frontera más larga del mundo no separa a Rusia de China. Muchos creen que la frontera terrestre más larga del planeta está entre Rusia y China, pero en realidad, la frontera internacional más extensa es la que comparten Canadá y Estados Unidos. Se extiende por más de 8.800 kilómetros si contamos también la sección entre Alaska y Canadá. Es además una de las fronteras más pacíficas y menos militarizadas del mundo. La intuición nos lleva a pensar en Eurasia por su tamaño y tensiones históricas, pero el récord real se encuentra en América del Norte. 4. El país sin ríos no es un mito urbano. Puede sonar increíble, pero existe un país sin ríos permanentes, Arabia Saudita. Aunque tiene wadis, cauces secos que solo llevan agua tras lluvias ocasionales, no posee ríos permanentes que fluyan todo el año. El suministro de agua depende en gran medida de acuíferos subterráneos y plantas desalinizadoras en la costa del Mar Rojo y el Golfo Pérsico. La idea de que todo país tiene al menos un río es simplemente falsa. En regiones hiperáridas, la hidrografía funciona de manera completamente distinta. 3. La montaña más alta de Japón no está donde la mayoría de turistas la ve. Todo el mundo asocia la altura máxima de Japón con el icónico Monte Fuji, y es correcto en términos absolutos. Pero lo que muchos desconocen es que el punto más alto accesible de la montaña no siempre coincide con la imagen perfecta que se ve desde los lagos cercanos. El cráter del Fuji tiene varios picos en su borde, y el punto más alto exacto está en el pico Kengamin, no en el centro simétrico que aparece en postales. Es un matiz pequeño pero preciso. Incluso dentro de una montaña famosa, el récord pertenece a un punto específico, no a la silueta que reconocemos desde lejos. 2. El continente con más países no es Asia. Asia es el continente más grande y el más poblado, por lo que muchos asumen que también tiene el mayor número de países. Pero el continente con más estados soberanos es África.
África cuenta con 54 países reconocidos por la ONU, superando a Asia. La fragmentación política africana, resultado de procesos coloniales y fronteras trazadas en el siglo XIX, produjo una cantidad de estados mayor que en cualquier otro continente. La escala territorial no siempre se traduce en número de naciones. 1. El lugar donde confluyen más países en un solo punto no está en Europa. Muchos creen que los cruces fronterizos más complejos están en Europa Central. Sin embargo, uno de los puntos más fascinantes del planeta se encuentra en África, donde confluyen las fronteras de Zambia, Zimbabue, Botsuana y Namibia. Este punto cuádruple se ubica cerca de la confluencia de los ríos Zambeze y Chobe. Aunque durante años hubo debate sobre si realmente era un punto exacto o dos puntos triples muy cercanos, hoy se acepta ampliamente la existencia de este cruce cuádruple. No está en el corazón europeo ni en una capital histórica, sino en una zona fluvial del sur de África. Un detalle geográfico preciso que desmonta la intuición continental que muchos daban por hecha. Después de aprender estos 35 datos geográficos falsos, cuéntanos, ¿te habían hecho creer alguno? ¿Algún otro dato falso que quieras desmentir? Deja tus respuestas en los comentarios y veamos cuántos elegimos lo mismo. Y hablando de elegir, lo mejor que puedes hacer es ver el video de abajo. Así te convertirás en verdaderos expertos en geografía. Pero antes de irte, no olvides suscribirte y darle a me gusta para que sigamos aprendiendo juntos. Nos vemos en el video.